Bueno, muy bien, como habíamos prometido, ya estamos con el ministro de Transporte, Víctor Rossi, a quien le agradecemos que esté esta mañana. Quiero decir algo, los temas que tenemos para tratar con Rossi son muchos y el tiempo es poco. Algo parecido a lo que le pasa a la cartera de transporte. Tiene que hacer muchas cosas y el dinero es acotado. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno. Eso fue para que las respuestas sean muy chiquitas. O por lo menos concretas. Bueno, Rossi, hablando en serio, la cartera de transporte tiene muchísimos temas que abordar. Uno de ellos tiene que ver con los anuncios que hizo el Ministerio hace pocas horas respecto de la presentación de los pliegos para los proyectos de participación público-privado, las PPP como tradicionalmente se le conocen. Hoy, particularmente para... Ya está a la venta. Hoy ya está a la venta, ya sale a la venta para la parte ferroviaria. Sí, sí. El ramal que va desde Algorta a Fray Bentos. A Fray Bentos. 141 kilómetros. Y el 26 arranca para la parte vial, carreteras. Carreteras. Ruta 9 de Rocha a Chuy y ruta 15. Y por el otro lado, 12, 55, 54, 57. El tramo de la 21 hasta el bypass nuevo que se va a construir y el puente en Carmelo. O sea, la zona este y la zona litoral sobre Colonia. Elegimos ahí distintos paquetes dirigidos a distintos puntos. ¿Cuánto tiempo van a llevar estos proyectos de participación público-privado hasta que se vea la primer maquinaria empezando a picar el pavimento? Y bueno, esa pregunta, el menor tiempo posible. Son procesos largos. La experiencia que en el mundo indica que llevan su tiempo, pero también en el Uruguay el proyecto de la 21-24, fíjese que se llamó antes de finalizar el periodo anterior y todavía no están en el lugar picando piedra, lleva su tiempo. Hemos hecho un esfuerzo modificando los decretos reglamentarios, ajustando los pliegos y tratando de simplificar los procedimientos por parte del Estado, procurando que los plazos se acorten y esperemos que sean los menores posibles, de modo de estar ya en el correr del año 16, fines del 16, principio del 17, con todas las obras en marcha. ¿Cuántos proyectos de participación público-privado piensan impulsar ustedes y por qué montos? Aun cuando el monto lo dirá el interés que tengan los privados. Tenemos un espacio fiscal. ¿De cuánto? Que apuntamos a que oscile alrededor de los 750 millones de dólares en este periodo. Pero hay una flexibilidad, depende de las ofertas, de las propuestas, depende también de cómo vayan armándose estas PPP. Por lo tanto, si bien nosotros presentamos 7 y anunciamos 8, bueno, pueden ser 7, pueden ser 8, pueden ser 9, depende de cómo se vayan armando los paquetes. Que no es la única vía para reparar carreteras. Ese es un andarivel, tal vez lo nuevo sea la herramienta nueva, pero estamos recurriendo a la ampliación de los contratos con la Corporación Vial, que se amplían mucho y que nos van a llevar a atender prácticamente cerca de los 1.900, 1.800 kilómetros de carretera a través de la Corporación Vial, en contrato con el Ministerio de Transporte, y después están los recursos presupuestales que no se han disminuido, sino que por el contrario, pero que veremos cómo nos va. Vamos a utilizar las luces del semáforo para ponerle nota al estado de la red vial del país. ¿Rojo, amarillo o verde? Siempre ha estado amarillo. No se utiliza el semáforo. Tradicionalmente, desde hace más de 20 años, se utiliza cuartos. Y entonces se dice muy bueno, bueno, regular y malo. ¿Y estamos en? Y siempre, salvo algunos momentos de la vida del país, siempre hay un equilibrio. Los dos positivos con los dos negativos. En este tiempo es cierto que ha habido un acento en lo malo y muy malo, pero sin romper sustancialmente ese equilibrio de mitad y mitad. ¿Por qué? Y bueno, porque algunas rutas han sido demolidas realmente a través del incremento de la carga que se canalizó por ahí.
Entonces, si acaso lo malo y muy malo tiene un acento, no cuantitativo, pero sí en calidad importante. ¿Y en rutas, en cuáles son los lugares malos y muy malos que hoy existen? Donde se van a hacer las PPP. Ajá. Donde se van a hacer las PPP es donde tenemos situaciones de malo y muy malo, por ejemplo, la ruta 55, la 54. Tiene un reclamo recurrente de los vecinos, por ejemplo, de esa zona. Ahí Se han va hecho una. manifestaciones en esos lugares, de hecho. En su momento sí. Ahí va la primera. En otro terreno, por ejemplo, la ruta 9, uno hoy circula de Rocha a Chuy y no nota que esté bacheada la ruta, pero está, por los años transcurridos y por los procedimientos utilizados y por la carga que se ha incrementado, está en una situación donde rápidamente va a empezar a demolerse, a desaparecer la ruta. Entonces se está adelantando esa obra porque es un tramo que va a seguir teniendo una carga importante. No son los únicos puntos, por eso estamos hablando de la ruta 26, que también se está descomponiendo, se está deshaciendo. 26 y la 14 ruta en el 26 norte hay hasta problemas. Tacuarembó viene ahora. En marzo estamos haciendo el llamado por la ruta 26 oeste y por la ruta 14 de Mercedes a Sarandí del G. Y así vamos a seguir, pero la respuesta a lo que usted dice está vinculada en lo fundamental en esos puntos. Después siempre hay asuntos particulares, lugares en particular. Por ejemplo, la más popular de todas las rutas, que es la ruta 30, pero es en el tramo de Tranqueras a ruta 5, que efectivamente sobre la 30 hay un reclamo sistemático de que está muy rota. Sí, pero no es la más rota del país ni nada por el estilo, y tampoco la que más carga transporta. Simplemente que ahí se generaron otros condicionantes, algunos de otro tipo. ¿Político, por ejemplo? Y sí, político también. Se transformó en una bandera y nosotros no podemos desconocer la realidad. Hay un tramo que está muy mal, pero además Artigas, la ciudad de Artigas, merece tener un acceso de una jerarquía superior y lo vamos a construir. Como Melo merece también un acceso superior, porque si usted viaja por la ruta 8, va a ver que hasta 33 la ruta tiene un nivel de calidad y de 33, del 310 en adelante, decae mucho. Bueno, también ahí va a haber un esfuerzo que ya se va a iniciar. ¿Hay lugares donde se pueda concesionar más a través de peajes, por ejemplo, o el país no admite más peajes? Nosotros estamos repensando todo el sistema de peajes, pero no vamos a poner más puestos de peaje. ¿Qué es repensando? Repensando, analizándolo, viendo qué significación ¿Podría tiene. llegar a cambiar el sistema actual? Todavía, déjeme terminar de repensarlo. Ajá. ¿Y por qué lo están repensando? ¿Cuál es la necesidad que lleva a repensarlo? Y porque fíjese que si bien no hay posibilidad de colocar puestos de peaje y no vamos a colocar puestos de peaje en otros lugares, que quede claro eso, no se van a colocar en otros lugares puestos de peaje. Sí. Sin embargo, puestos como el del Pando, la ruta interbalnearia, que es el principal peaje del país, usted ve que en determinados momentos cada vez más frecuentes ya colapsa, tiene dificultades. Y fíjese que ahí hay una ruta ancha, hay un puente ancho, dos puentes, y habría que pensar en ensanchar más para poner más puestos. No es imposible, pero no me parece que sea lo más conveniente. Por eso estamos repensando. ¿Moverlo de ahí, por ejemplo? Estamos repensando. No voy más allá porque las conclusiones no están todavía. Bien, ministro, son varios los temas. Usted acaba de mencionar uno que está asociado al tránsito, por ejemplo, que mencionaba en ruta interbalnearia y las situaciones que se generan, al estado de las rutas, particularmente la interbalnearia es una ruta que está muy bien, Claro, y obviamente... Eso va
para el cuadro de las que están muy bien. Exactamente, esa está en el cuadro superior. Y no es la única. El tema siniestralidad. Hoy esta mañana vamos a estar atacando el tema siniestralidad. ¿Qué es lo que está pasando en las rutas? ¿Falta en algunos lugares señalización o es un tema de conducta humana? No, ha aumentado mucho la circulación de vehículos y no ha sido acompañada del aumento de la pericia de los conductores. Más bien, ha disminuido la pericia de los conductores. Las licencias, las habilitaciones para conducir se dan sin un protocolo único nacional. Sí, hay departamentos... Sin un nivel de exigencia único. Hay departamentos que son mucho más exigentes que otros. Sin que los conductores estén preparados para las situaciones, los imprevistos. Y entonces cuando llegan los imprevistos se transforman en un desastre, sin dominio de algunos elementos, que una cosa es conducir el auto hacia adelante o hacia atrás, y otra cosa es saber la distancia que tengo que tener del auto anterior, la distancia que significa, el tiempo que demoro en recorrer 100 metros o que demora el que viene en recorrer 100 metros. Las máquinas son muy potentes, desarrollan mucha velocidad y los conductores no se preparan porque no los preparamos y porque no les exigimos el nivel de preparación. Hace más de 20 años que se está hablando de un protocolo único para la licencia nacional y eso no se aplica, el instrumento se ha hecho difícil y los resultados son estos. Entonces, como es bien nuestro, bien uruguayo, que eso de que nunca tenemos la culpa siempre la tiene el otro. Entonces la culpa la tiene el que me chocó, la culpa la tiene el exceso de velocidad, que también es un factor que influye, la culpa la tiene los problemas de la ruta, de la ingeniería, que se ve poco, que se ve mucho. No, la culpa en primer lugar la tiene que no estamos preparados para conducir en esta realidad vehículos que desarrollan esta velocidad. ¿Y por qué no se ha logrado esa libreta, por ejemplo, única, ese registro único nacional? Y bueno, porque hoy sacar la libreta en algún departamento, por ejemplo, Montevideo es exigente para sacar la libreta. Así lo dicen los conductores, tiene su exigencia. No, pero en otros puntos, por ejemplo... No suficientemente exigente. Ajá. No suficientemente exigente. Le vuelvo a repetir, porque le exigen las normas, porque le toman un examen en serio para ver si está preparado en materia de reflejo, etcétera, etcétera, sí, pero no es suficiente. ¿Y por qué no se llega a esa libreta única? ¿Y por qué no se llega, por ejemplo, a que se controle y se aplique el casco? Que en el mundo ya está más que sabido que cuando uno va en una bicicleta, en una moto y tiene un accidente, lo primero que hace es golpear la cabeza contra el suelo. Eso es así porque es la parte más pesada de nuestro cuerpo. Y si nos golpeamos sin casco, tiene consecuencias muy graves. Y sin embargo, usted salga de acá caminando y va a ver los cientos, los miles de personas que circulan en moto en todo el país sin casco, de A2, a veces con menores, sí, de A3. Y bueno, ¿y por qué? Y bueno, porque necesitamos una educación desde la escuela para empezar a revertir esto en el tiempo. Y hace 20 años que esto se sabe, pero es más fácil darle la licencia al amigo, facilitar el trámite, no enojar a los ciudadanos que gestionan la libreta y que tienen el legítimo sueño de poder conducir. ¿Está bien? Bárbaro. Pero yo conozco, y creo que todos conocemos casos, donde esa alegría del muchacho joven que logra la libreta y que le prestan el auto, que adquiere el primer auto, se transforma a las pocas horas en el dolor de una tragedia. El problema empieza por acá. Y bueno, está bien. Y también en los organismos que están involucrados, ¿no? Porque si no hay una preparación correcta y se otorgan esas licencias... Y bueno, pero eso, yo doy mi opinión, no de ahora, de hace tiempo. Ahora la doy con más fuerza, porque más fuerza tiene el problema, porque más grave es el problema. Entonces, eso siempre terminamos echándole la culpa al otro, o queriendo asustar al conductor con el cataclismo. ¿Qué cataclismo? El cataclismo es el que
se llevan un semáforo por delante. ¿Para usted las campañas el domingo estas, por ejemplo, pasado son efectivas? son contraproducentes. ¿Las campañas estas que se lanzan? Esas son contraproducentes. No es lo que tenemos que hacer. Tenemos que educar, no asustar. A los adultos no le vamos a asustar con el cuco. Tenemos que asustar, le tenemos que hacer asumir la responsabilidad. Esta última que sacó fue fuerte, mostrando choques con cámaras de seguridad. Sí, pero... Para usted no da resultados. Mucho más fuerte es lo que vi el domingo pasado en la Rambla Portuaria, 25 de agosto. Un auto chiquito, negro, tiró una columna del alumbrado. Domingo no había nadie en la calle, ¿eh? Rompió una columna del alumbrado y partió un banco de hormigón que tenía unos 3 metros de largo, lo partió a la mitad. Parece imposible. No sé cómo le habrá ido a ese joven. Sé que era un joven y sé que había sido internado. No sé cómo habrá evolucionado, pero fíjese qué necesidad. Ministro, ayer comenzó ALASU a operar. ¿Qué expectativa o cuál es la visión que tienen desde el Ministerio con la compañía aérea? Deseamos lo mejor, lo merecen las personas que han promovido este proyecto, poniendo mucho de sí, comprometiéndose en el proyecto, y lo necesita el Uruguay. Y este momento es el momento de darles el mayor apoyo para que tengan el mejor resultado. Por cierto, que yo he hecho mención y a las dificultades, y las dificultades existen, pero ahora hay que jugar. Es un mercado complicado, ¿no? El de la aeronáutica. Sobre todo para las líneas comerciales. Es una competencia muy dura y fíjese que en determinado momento se cuatriplicaron los precios de los pasajes desde Montevideo a puntos incluso de la región. Y bueno, y es posible que esto sea de una medida de la fuerza, de la presión que se puede llegar a ejercer. ¿El Estado no va a subsidiar de alguna manera a ALAS Uruguay? El Estado ha hecho posible. Se está apalancando, digo, operativamente. Y la capitalizó para hacerla posible. Le pregunto más allá de eso, más allá de ese préstamo. Bueno, más allá de ese préstamo, yo no quiero hacer, y no corresponde ponernos a calcular cómo vamos, veremos. Y se está trabajando... que sea el mejor el resultado, y sería muy bueno para el Uruguay, porque ustedes saben que el puente aéreo hace mucho tiempo que funciona muy mal. Sí. No solo es muy caro, sino es absolutamente incierto en sus horarios, y además hace muchos meses que no hay ninguna empresa de bandera nacional que operarlo. ALASU nos permitiría recuperar parte de nuestra soberanía en un espacio que era muy importante en el pasado y que tendrá que volver a hacerlo. Y le iba a preguntar eso, ¿va a trabajar la cartera para tratar de lograr esas frecuencias, los slots, como se les llaman, para tratar de que pueda ser atractivo la oferta de ALASU? ALAS Uruguay se manejó muy bien en este tema, y aún en momentos donde no se conseguían otras cosas, los directivos de ALAS Uruguay habían logrado respuestas positivas de parte de las autoridades argentinas. Bien. Rosy, le quiero preguntar, no quiero cerrar la entrevista sin preguntarle por un tema que por lo menos en los medios ha sido polémico, y hemos estado una semana así y la otra también informando al respecto, y es la polémica de la instalación de Uber en Uruguay y todos los capítulos que se han desatado a partir de esto. Primero con la polémica si estaba bien que operaran de esta manera, si estaba mal que operaran de otra forma. Luego, a partir de lo que ha sido una participación bastante más activa de los taxistas que están realizando algún tipo de manifestaciones cuando aparece alguna expresión de Uber en la calle, tratando de denunciar, entre comillas, ese trabajo ilegal. ¿Están trabajando en la ilegalidad o no? Tiene que quedar claro que el Ministerio de Transporte
no tiene ninguna área de competencia en su responsabilidad que haya sido, por lo menos que yo conozca, que haya sido tocada por Uber, que no sé si es un emprendimiento empresarial o si es una modalidad y sistema. El Ministerio de Transporte no tiene la administración ni de los remis, ni de los taxímetros, eso es departamental. Las intendencias municipales. Ahora, hay cosas que, sin embargo, son la base del sistema de regulación del transporte profesional en el Uruguay y que es muy importante preservar, porque la informalidad, el vale todo, el cada cual hace lo que quiere, es muy peligroso para los usuarios. Si se trata de la carga, porque no tiene seguridad con el producto. Y si se trata de los pasajeros, porque puede llegar a no darle seguridad a la vida del pasajero, como pasa en otros lugares del mundo, no demasiado lejanos. Por lo tanto, nosotros somos partidarios que las empresas que cumplen servicios profesionales de transporte, sea de carga o de pasajeros, sean reguladas, cumplan con la regulación. Si esa regulación es municipal, que cumplan con la regulación municipal. Es evidente que yo no hablo ni de los funcionarios ni de quienes se registran en Uber, hablo de que Uber, emprendimiento, modalidad o empresa, instalada no sé dónde y no sé de qué manera, procura una ganancia a partir de intervenir en el sistema de transporte del Uruguay sin asumir las obligaciones que la ley establece. Si eso es así, entonces nosotros tenemos la obligación de alertar incluso a las propias intendencias de que sería conveniente que se cumpliera con la ley y con las normas. Y eso es lo que la modalidad Uber tiene que hacer. Si a eso se le agrega que por razones comerciales, que es fácil comprender, aparecen determinados productos dirigidos a ofrecer garantía o dar respaldo a quienes no cumplen con las normas de regulación, yo tengo la obligación de alertar. ¿Esto es legal? Claramente no es legal. Bueno, por ejemplo, lo que usted acaba de decir al final tiene que ver con que, por ejemplo, el Banco de Seguro del Estado asegura... No asegura. Bueno, o por lo menos ofrece. Ofreció, pero ahora lo dejó en suspenso. Ajá, bueno, está, pero bajo su razonamiento se estaba cometiendo un error entonces. No, pues un peligrosísimo error, porque salía a asegurar una actividad... Ilegal, por lo pronto. Ilegal, y además cuyos operadores, él no se sabía si estaba habilitado o no, si tenía pericia o no, si tenía responsabilidad o no. Y eso me parece que nos hace entrar en un camino donde se nos puede escapar de las manos, porque este problema de la regulación siempre está hackeado, porque siempre hay uno que quiere, que quiere tener el derecho, que se siente molesto, restringido por las limitaciones normativas. Y bueno, por eso hay que permanentemente estar preservando, y si hay normas que hay que cambiar, si hay procedimientos que hay que eliminar, bueno, que se analice y que se elimine, pero mientras tanto que se apliquen las normas. ¿Vio cómo es esto, no? El tiempo es tirano, habitualmente decimos. No, me parece bien. Se me terminó el tiempo para conversar, quedaron muchos temas. Seguramente podremos llegar a retomar esta charla en el futuro. Bueno, la verdad que con mucho gusto, pero yo tengo que hacer muchas cosas. Yo sé que sí. Además sé que es un hombre que se levanta bastante temprano para trabajar y que se va tarde, según lo que dicen las secretarias del ministro que las hace trabajar. Y muchas gracias, Rossi, por estar esta mañana. Gracias a ustedes.